Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, grande y soberano Rey, grande, altísimo Dios Todopoderoso. Toda la gloria, toda la honra, el honor, la exaltación y la alabanza sea por los siglos de los siglos a usted, como siempre debe ser, porque suya es la gloria y usted no la comparte con nadie. Bendito sea su nombre. Hoy vamos a adentrarnos en un precioso estudio que vamos a estar ocupando por 7 semanas seguidas. Bueno, no seguidas, pero serán 7 clases que estaremos dando de este curso. Y bueno, le pedimos, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ilumine en todo el trayecto y en todo el tránsito que estaremos recorriendo a lo largo y ancho de esta preciosa enseñanza. Que su Espíritu Santo nos asista, nos dé inteligencia y sabiduría para poder captar el contenido de cada uno de los mensajes que vamos a estar estudiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar dando inicio el día de hoy a una serie de estudios a petición de cada uno de ustedes, pero también a petición mía, porque no puedo negar lo que también yo la quería dar, ¿no? Y por eso lo propuse, que es el tema de las cartas a las 7 iglesias. Y con esto ya nos introducimos un poco en lo que van a ser los estudios escatológicos. Acuérdense que parte de la agenda que yo revelé el primer servicio del año tuvo que ver con el hecho de que este año íbamos a comenzar los estudios apocalípticos. Y bueno, vamos a introducirnos, creo yo que la mejor forma de introducirnos en el libro de Apocalipsis, una de las mejores formas es tratando el tema de las 7 iglesias, estas 7 cartas interesantísimas que Cristo le dice a Juan que registre y que envíe a cada una de estas iglesias que están acá registradas en el libro de Apocalipsis, específicamente en los capítulos 2 y 3, aunque ya desde el 1 viene tratando el tema del mensaje que tiene que enviar a estas iglesias, del mismo capítulo 1. Entonces vamos a estar iniciando hoy este precioso estudio o esta serie. Jesús es definitivamente, y esto es lo primero que quiero que quede claro, es el autor indiscutible de cada una de estas cartas. Pablo simplemente obró como un amanuense, es decir, como un escritor. Él simplemente fue el escriba, el Señor le dictaba las palabras, el Señor le decía el mensaje, todo lo que tenía que escribir, y Juan luego escribía todo lo que tenía que enviar a las diferentes iglesias. Entonces, él es el autor. ¿Por qué quiero decir esto de entrada? Porque saber que es Cristo el autor, hermano, o sea, eso eleva a unas dimensiones inimaginables el nivel de importancia que esto debe tener para nosotros. Esto es definitivamente así. Las distinciones que nosotros podemos encontrar en el mensaje que Cristo dirige a cada una de las iglesias son claros. Hay distinciones muy claras, muy notables. Vamos a ver que Cristo se dirige a cada una de las iglesias de una manera distinta. Además se presenta de una forma distinta, cuya presentación tiene un tanto de conexión, o más bien está muy conectado con el mensaje que él quiere describir para la iglesia a la que escribe en un momento determinado, ¿no? O a la que Juan está escribiendo para un momento determinado. Entonces todas tienen un mensaje distintivo, porque no todas las iglesias, lógicamente, pecan o yerran en los mismos asuntos. Hay iglesias que yerran en asuntos muy distintos a los que otras pueden yerrar. Por ejemplo, no sé, hay iglesias que yerran en el tema de la doctrina, o son personas que a lo mejor no le dan mucha importancia al estudio bíblico, pero sí mucha preponderancia a otras cuestiones como determinados ejercicios espirituales, como estas iglesias que son muy comunes hoy, sobre todo donde ayunan mucho y piden 40 días de ayuno y 60 días y 1000 días y vamos a hacer el ayuno de Daniel y vamos a hacer el ayuno de Cristo en el desierto, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otras que no se ejercitan tanto en esos aspectos, pero tienen mayor doctrina. Y así nosotros podemos ir haciendo una bitácora, recorriendo cada una de las iglesias, y vamos a ver que cada una tiene su fuerte y tiene sus debilidades. Hay otras que no tienen nada de fuerte, sino que todos son debilidades, ¿no? Lógicamente, eso también se ve mucho, sobre todo si nos encontramos ante un caso, bueno, que ya en este caso no tendríamos que hablar de iglesia. Si estamos ante el caso de un sectario, ya no podemos hablar de la iglesia de Cristo, ¿no? Ya sabemos que las sectas son sectas y están muy desconectadas de la ortodoxia, son completamente heterodoxos.
En el contenido que nosotros podemos encontrar en estas cartas no encontramos un solo elemento superfluo. ¿A qué me refiero con esto? A que nada de lo que Cristo dice carece de valor. Todo, absolutamente, desde la primera palabra hasta la última palabra de lo que Cristo le va describiendo a Juan para que vaya escribiendo y registrando cada una de las cartas, tienen un valor trascendental, porque es el mensaje de Cristo a esas iglesias. Y claro, cuando Cristo decide enviarle un mensaje a una iglesia y tratar determinados asuntos, es porque lógicamente Cristo ha hecho anticipadamente un diagnóstico y un examen de esa iglesia, donde ha podido detectar cuáles son las irregularidades que se encuentran dentro de ellas, y además también ha podido detectar encomios, o más bien situaciones que le llevan al encomio, al elogio. ¿Okay? A elogiar a esas iglesias determinadas. La mayoría de las cartas están estructuradas bajo un mismo formato, la mayoría, no todas, la mayoría están estructuradas bajo un mismo formato. Una presentación peculiar de Cristo, un encomio, que es un elogio, un examen y diagnóstico del problema, duras advertencias, exhortación y galardón. Eso es la estructura fundamental y básica que vamos a encontrar en la mayoría de todas estas cartas. Y después, y en la medida que vamos avanzando en el estudio, nos vamos a dar cuenta de eso. Las cartas son una demostración de que Cristo tiene puesta su mirada constantemente sobre la iglesia. Y es así. Mire, yo veo que hay muchas iglesias que hacen mucho énfasis en este aspecto, pero solamente de manera teórica. Pero luego parece que fácticamente no se creen mucho el asunto. ¿A qué me refiero? Que hay gente que habla mucho y cacarea mucho el hecho de que Cristo está aquí, el Señor siempre está aquí con nosotros, Él nos está viendo, Él nos está escuchando, Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que no hacemos. Pero luego, cuando vemos los determinados tipos de conductas que estas personas tienen, incluyendo al liderazgo y a los pastores, nos damos cuenta que parece ser que el tema no ha pasado más que ser simplemente teoría y no ha llegado a un punto más avanzado. Es decir, al entendimiento real o a la creencia y la convicción real de que Cristo les está viendo todo el tiempo. Me recuerdo hay unos principios en el hebreo que se llaman uno Legaví Moshe y Legaví Mashiach. Esos son unos principios hebreos que utilizan mucho el hebraísmo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de uno al que lo está mirando la ley y al otro al que lo está mirando Cristo. Entonces, lo que ellos dicen es, hey, si tú, y se utiliza mucho en referencia para cuando se va a hablar, por ejemplo, del caso de este hombre, del profeta que fue traspuesto, que no experimentó de Elías, se ve el caso, ¿no? De Elías. Acuérdense que Eliseo le pidió la doble unción, ¿verdad? La doble porción de la unción, y le dijo, bueno, si tú me ves cuando yo sea tomado, entonces yo te daré la doble porción de la unción, si me ves. Pero ese si me ves, en hebreo se le aplican unos principios que tienen que ver con eso, Legaví Moshe, Legaví Mashiach, ver Moisés, ver el Mesías, y es que no es que si me ves, es que si, o sea, no era que él tenía que estar todo el tiempo pegado y observar exactamente el momento que él fuera transpuesto, sino que tú debes comportarte, después que yo me vaya, igual de bien como cuando yo estaba contigo supervisándote constantemente. No sé si me estoy dando a entender, o sea, porque hay gente que cuando está el jefe en la oficina, se acabaron los desórdenes y se quiere comportar como la persona que usted nunca ha sido. Educadamente, ordenadamente, quiere hacer las cosas bien, quiere que le vean todo el tiempo moviéndose y haciendo para que vean que usted no echa carro, etcétera, y todas estas cosas, ¿no? Pero no muy bien el jefe da la vuelta y entonces agarran y abren cierran la ventanita del Excel que estaban utilizando para la hoja de cálculos de la administración de la empresa y siguen jugando Mario Bros. Eso pasa mucho. O viendo un video de Bad Bunny en el YouTube que estaban viendo. Esas cosas pasan. Entonces, el principio es, o sea, Cristo nos está viendo constantemente. O sea, el hecho de que nosotros no lo podamos ver a Él físicamente delante de nosotros, no quiere decir que no nos está viendo. Él nos está evaluando y nos está inspeccionando constantemente todos los días de nuestra vida. No hay un lugar donde nosotros nos metamos, donde nos escondamos. ¿Se acuerdan cuando dimos el estudio de Jonás? ¿Se acuerdan el nivel de insensatez de Jonás, que creía que viajando
2.000 millas diametralmente opuesto a la localidad a la que Dios le había enviado inicialmente. Él pensaba que se iba a escapar de Dios y que en esa zona de la tierra Dios no lo iba a ver, porque parece ser que Dios para esa zona no miraba. Eso era lo que él pensaba, ¿no? Eso era lo que Jonás creía en su cochambroso e insensato corazón. Eso es lo que él pensaba. Y así parece ser que piensan muchos cristianos, ¿no? Yo les comentaba la otra vez el chiste de unas personas que decían: hermano, mire, tengo algo que contarle. Estaban adentro de la iglesia, dos hermanas. Tengo algo que contarle, hermanita, pero vamos a hacerlo afuera de la iglesia. Aquí adentro no le puedo echar el brollo, afuera. O sea, Dios no más que vea dentro de la iglesia. El Señor nada más los ve adentro de la iglesia, pero luego, si ellos se salen de las cuatro paredes de la iglesia, y vaya usted a saber que mientras más lejos de la iglesia esté, de repente es un poco más complicado para Dios saber lo que usted está haciendo por amor al Señor, ¿no? O sea, así hay gente, hermano, sigue habiendo gente así. Son cosas que nos parecen exageradas, parecen una hipérbole poémica, pero esa es la realidad que ocurre dentro de la mente de muchas personas, lamentablemente. Estas son cosas que siguen ocurriendo. Otro dato revelador de esta epístola se encuentra en el altísimo estándar moral y ético de Dios de cara a su pueblo. El estándar moral que se revela en estas cartas no es normal. Y de hecho, creo que la tarjeta de presentación suprema y perfecta para notar esa altísima exigencia moral de Dios está precisamente en el tratamiento de esta primera carta que hoy vamos a estar evaluando, que es la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver porque vamos a ver un montón de encomios, un montón de elogios que Dios le hace a esta iglesia. Un montón de cosas que cualquiera de nosotros, evaluando puramente desde el punto de vista natural, pudiéramos decir que es la iglesia perfecta, pero el Señor al final le critica algo que dice que si no se arrepienten de ese algo, que para algunos pudiera parecer algo no tan de mayor trascendencia, sino algo más o menos trivial, pudiera entonces traerle serios problemas. Entonces, acá vamos a ver el alto índice de estándar moral que Dios exige y ético a su pueblo. También demuestra que Cristo todo el tiempo está hablando a su pueblo. El Señor todo el tiempo nos está hablando, muchachos. Claro, a algunos en una menor y a otros en mayor medida. ¿A quiénes son los que Cristo le habla? A los que abren la Biblia. Por ahí un meme que dice: Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Y sale el Señor entregándole la Biblia, extendiéndole una Biblia. No, pero así no, Señor, yo quiero escucharte, quiero oír tu voz audiblemente. Y le dio un cassette con la Biblia hablada. Ese meme es espectacular, súper interesantísimo, porque con toda su parodia, ¿no? Con todo su elemento paródico, traduce una realidad que es profundamente certera, o sea, una cuestión que sin duda alguna no pierde con nada. Tenemos por lo tanto a un Cristo que no solo mostró su amor en la cruz por todos, sino que ha seguido demostrando ese amor. Cristo ha seguido demostrando ese amor. Cristo nos sigue hablando, Cristo sigue haciendo lo que Él siempre va haciendo. Vamos entonces a la lectura del pasaje que nos estará ocupando el día de hoy. Vamos a situarnos rápidamente, no sé qué problema. Vamos a situarnos entonces en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de la siguiente forma y leemos en el nombre de Cristo Jesús para la gloria de nuestro Padre Celestial. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos
a rápidamente bosquejar de una forma muy sucinta un poco la realidad de esta iglesia, o más bien de esta ciudad, porque conocer la anatomía de una ciudad puede darnos vestigios muy importantes de cómo pueden llegar a ser las iglesias en un lugar determinado. Eso es importante. Si nosotros vivimos, por ejemplo, en una ciudad que es sumamente pagana y que tiene muchos elementos paganos y de leyendas y cantidades de cuentos de camino y es súper supersticiosa, no será extraño encontrar prácticas de ese tipo dentro de la iglesia de Cristo que estén instaladas en esa localidad. ¿Por qué? Porque eso es un elemento sociológico que ya ha moldeado el formato mental y conductual de las personas. Entonces la gente transfiere de eso que hay en la sociedad y con lo cual normalmente siempre está en contacto diariamente a las iglesias. Eso es así. Entonces, Éfeso gozaba de una serie de privilegios como pocas en la época. Era una ciudad gigantesca. Era una ciudad gigantesca en términos de poder económico. Era una ciudad que tenía el principal puerto de todo Asia. Era una ciudad de dimensiones realmente increíbles. Y vamos a ver algunos detalles, ¿no? Era la ciudad más importante de Asia, era un lugar muy fértil comercialmente. Al respecto, el antiguo geógrafo Estrabón le llamaba el mercado de Asia. Así decía Estrabón, que era el mercado de Asia, lo que no es decir poca cosa, ¿no? Eso ya de por sí comienza a ponerlos en contexto de la importancia de esta ciudad. Tenía el puerto más importante de toda Asia. Además de eso, era una ciudad, era una de estas ciudades llamadas ciudades libres, y además era una ciudad también de índole judicial. Era una ciudad libre porque tenía privilegios de cara al Imperio Romano que no cualquier ciudad podía ostentar. El hecho de que pudiera ser una ciudad libre le adjudicaba un cierto nivel de independencia dentro de sus políticas nacionales, dentro de sus políticas estatales, hacía que ellos pues pudieran tomar ciertas decisiones sin necesidad de tener que estar consultando todo el tiempo al César si podían hacer aquello, sino que tenían cierto nivel de autonomía. Esto no era algo propio de las ciudades que estaban bajo el Imperio Romano, pero Éfeso gozaba de esa bendición. Era una ciudad libre y además una ciudad judicial. Esto porque tenía lógicamente una fuerte conexión o unos fuertes vínculos económicos y más que todo también políticos con el Imperio Romano. Su ubicación la convertía en la ciudad más importante y próspera de Asia. Le llamaban la ciudad de las vanidades del antiguo mundo. La ciudad de las vanidades del antiguo mundo. Un saludo a Miki que acaba de pasar por allí. La ciudad del antiguo mundo. Así se le decía, de las vanidades del antiguo mundo, para que más o menos tengan una idea de la opulencia que ostentaba esta grandiosa ciudad llamada Éfeso. Era el centro de culto a la diosa Artemisa, también conocida como Diana de los Efesios. Diana de los Efesios. Esa era la diosa que reinaba y gobernaba en el culto diario de esta región de Asia. La religión pagana tenía toda su fuerza en Éfeso. Miren, esto se comienza a poner bastante difícil, ¿no? La religión pagana tenía todo su centro de culto en Éfeso. Pero esto no es menos grave que todo lo que hemos dicho primero. O sea, todo lo que hemos dicho primero es que es una ciudad muy ostentosa, ¿verdad que sí? Que es una ciudad opulenta, que es una ciudad que tiene una economía espectacular, que tiene un puerto espectacular, que tiene una ubicación geográfica estratégica que hace que de hecho hay mucha de las grandes conexiones por carreteras que existían para la ciudad de Éfeso, hacía que la ciudad de Éfeso fuera una ciudad obligatoria en escala para casi moverse en cualquier zona de esa parte de Asia. Entonces, si una persona quería salir de un punto A a un punto B, muy probablemente tenía que escalar en Éfeso, porque casi todas las carreteras pasaban por allí, o buena parte de las carreteras pasaban por allí, lo que hace que eso convierta a una ciudad sumamente poderosa por las conexiones que tiene luego con otras localidades, ¿no? En términos comerciales, eso siempre es muy floreciente para las ciudades, en términos económicos. Tenía el templo dedicado a la divinidad, tenía también templos dedicados a las divinidades de los emperadores como Claudio, Nerón, Adriano y Severo.
O sea, fíjense que el paganismo era tan desarrollado y tan profundo dentro de la iglesia o dentro de la ciudad de Éfeso, que también les rendían culto a los que consideraban divinidades dentro del imperio romano. Acuérdense que todos los césares ostentaban, según ellos, características divinas. Por eso que los dioses de Roma, eran dioses simplemente anabolizados, esteroidizados. ¿A qué me refiero? O sea, los dioses eran hombres esteroidizados, anabolizados, exaltados al punto de hacer creer que eran especies de divinidades. Por eso que ese imperio cayó, porque toda su fuerza moral y espiritual estaba centrada en el hombre y no en Dios, sino en los hombres que creían ser divinidades. Y entonces venía el César tal y comenzaba a levantar estatuas de él por todos lados, y ya saben, ustedes tienen que adorarme a mí, ¿no? Que era el problema que tenían con los cristianos, por cierto. El problema que los romanos tenían con los cristianos no era que los cristianos adoraran a Jesús. Ellos no tenían ningún problema con que los cristianos adoraran a Jesús. El problema de ellos era que no solamente adoraban a Jesús, sino que decían que Jesús era el único Dios que existía en todo el universo y el único cuyo ser necesitaba, o más bien merecía, adoración. Para ellos era inconcebible esa idea. ¿Cómo es esto que ustedes tienen un solo Dios? Porque esto era una ideología y tenían una religión sumamente politeísta, o sea, dioses por todos lados y para todas cosas, ¿no? Para todos los días de la semana tenían un Dios distinto. Entonces, que estos digan que no, que el tema del ser supremos es un tema de unicidad, es un tema que no tiene parangón, que es uno y único el que existe y el que ha hecho todas las cosas y el que hace que todo lo que existe se sostenga y pueda seguir teniendo vida, era una idea concebible. Por eso los romanos llamaban a los cristianos, y esto les va a parecer bastante curioso, los romanos saben cómo llamaban a los cristianos, y por eso los mataban y los perseguían. Los llamaban ateos. Ellos creían que los cristianos eran una religión atea, que no creía en Dios, porque el creer en un solo Dios era poco menos como no creer en nada. Esa es la concepción romana de aquel tiempo. Y por eso, pues, no es de extrañar todas las persecuciones que se veían en aquel tiempo histórico, ¿no? Hacia los cristianos. Era una guarida de crimen e inmoralidad. Ahora, ¿a quién le puede extrañar esto luego de saber que es una ciudad opulenta y sumamente pagana, supersticiosa, irreligiosa y politeísta? ¿A quién le puede extrañar que esta ciudad sea una ciudad llena de violencia, sea una ciudad llena de una suprema inmoralidad? Fue tanto así que el filósofo presocrático Heráclito de Éfeso, cuya ciudadanía era de esa ciudad, este filósofo tenía el tupé o el mote de ser llamado el filósofo llorón. Ese era el mote que tenía él, ser llamado el filósofo llorón. Estoy hablando de Heráclito, un filósofo presocrático. ¿Por qué le decían el filósofo llorón? Porque él, siendo de Éfeso, al ver tanta inmoralidad en su ciudad, se la mantenía llorando por tanto desastre que veía que había en su ciudad. Aquella cosa le llevaba a que todo el tiempo el hombre estuviera llorando, sin duda alguna. ¿Quién podría imaginar un lugar peor para hacer crecer la semilla del Evangelio? Pero a la vez, ¿quién podría imaginar un mejor lugar? ¿Están viendo esto, no? Un peor y un mejor lugar. O sea, son las dos cosas. Y no hay contradicción acá. ¿Por qué? Un peor lugar porque, Dios mío, una ciudad esta tan recontrapagana, y mientras más opulenta es una ciudad, más alejada está de Dios. No porque las riquezas per se sean un elemento contradictorio a la realidad de Dios, sino que el hombre, cuando está empoderado a cierto nivel de riquezas, no encuentra razón para pensar que necesite de algún ser trascendente, puesto que tiene un poder económico tal que puede resolver, según ello, todos sus problemas. Entonces no hay necesidad de un Dios. Por eso es que la palabra afirma el hecho de que cuán difícil será que un rico entre en el reino de los cielos. No es que Dios esté en contra de los ricos. Eso no es un mensaje contra los ricos como muchos expresan.
Porque esa es la otra tendencia extrema. Está el Evangelio de la Prosperidad, que cree que todos tenemos que ser multitrillonarios y tener panelas de oro todos enterradas en una bóveda subterránea en nuestras casas. Pero está el otro extremo que dice que el verdadero voto de espiritualidad que nosotros podemos hacer ante Dios es ser bien pobres y miserables. De ser personas miserablemente pobres, que no tengan para comer, que no tengan para hacer absolutamente nada. Ninguna de las dos visiones son visiones bíblicas, eso está más que claro para nosotros. Sin embargo, fue allí donde la iglesia primitiva obtendría alguno de los mayores triunfos. R.C. Strange declara al respecto: en ningún otro lugar encontró la palabra de Dios un suelo tan receptivo, echó raíces tan profundas y dio frutos tan sazonados de fe y de amor. La ciudad de Éfesos. ¿Qué les parece? O sea, por eso les dije, ¿no? El peor y el mejor lugar. ¿Por qué? Dije porque era el peor. Ahora, ¿por qué sería el mejor? Porque Cristo vino a buscar a quién, a los que están perdidos. Esas ciudades son las que más necesitan de Dios. Hay un testimonio tremendo de Timothy Keller. Su iglesia estaba instalada en Nueva York. No recuerdo el nombre de la iglesia de él. Cuando él llega a esa ciudad, imagínense, Nueva York, una de las ciudades más opulentas. Sería difícil ver una ciudad más opulenta que esa. Bueno, podríamos hablar, no sé, de Tokio, de Shanghái, quizás son ciudades, Hong Kong, son ciudades mucho más opulentas, pero sin duda alguna estamos hablando de la ciudad más opulenta del occidente, más rica y poderosa y desarrollada de todo el occidente. Ahora, ese nivel de opulencia y de riqueza pasa muchas facturas, lógicamente, porque luego tenemos una ciudad que está tan desarraigada y desconectada del vínculo religioso que no le importa nada al respecto. No tiene ningún tipo de relación ni de compromiso con cuestiones religiosas, con nada que se llame Dios o se le parezca, porque tal cosa no suele ser más que un simple cuento de hadas. Aquí yo lo único que tengo que hacer es trabajar y hacerme rico, porque yo, a fin de cuentas, lo que quiero vivir es en Long Island, o quiero vivir en la Quinta Avenida de Nueva York, o lo que sea. Nunca en el Bronx. Nunca ¿cuál es el otro barrio fuerte de allá? El Bronx, y en Queens tampoco. Nunca en esos barrios, pero sí en la Quinta y sí en Long Island, donde están algunas de las mansiones más opulentas. De hecho, hay una mansión de 120 millones de dólares ubicada en Long Island, que es la más cara del mundo, la mansión más cara del mundo. Hace algunos años, no sé si todavía seguirá ostentando ese título. Pero todo esto lo traigo a colación porque es importante que nosotros detectemos esto. Mientras más opulenta es una ciudad, más alejada está de Dios. Eso es una regla general. Mientras más opulenta es una familia, también muy probablemente es una familia muy alejada de Dios. Muy alejada de Dios. Yo he visto cantidades de ricos declarar que ellos no necesitan a Dios porque ellos tienen el dinero. Que ellos no necesitan a Dios porque tienen dinero. ¿Qué es lo que están diciendo con eso? Nada más que confirmando lo que la Biblia dice, el Dios Mamón. ¿Se acuerdan del Dios Mamón? El Dios de las riquezas. Como tengo al Dios de las riquezas, pues dice la palabra, raíz de todos los males siempre dice que el amor al dinero, no el dinero, el amor. El dinero no es malo, el dinero es un medio de intercambio comercial necesario. Es fabuloso que yo con un billetico que no pesa ni 0,1 gramos, yo pueda llegar y comprar un aire acondicionado que pesa 60 kilos. Para los tiempos antiguos yo tenía que llevar el equivalente en peso de lo que iba a comprar en sal. Imagínense usted tener que cargar con un saco de sal de 60 kilos para llevar a comprar el aire acondicionado. O sea, el dinero ha supuesto uno de los grandes inventos del mundo. Impresionante. O sea, el hecho que tengamos papel moneda y que podamos hacer transar a través de un papel moneda es espectacular. Bueno, ya hoy día ni siquiera existe el papel moneda. Hay países que ya han completamente desfasado la utilidad del papel moneda. Y, por ejemplo, en los países más avanzados como Corea, Japón, China y hasta en la misma Estados Unidos y algunos países europeos se paga con el teléfono. Ponen el teléfono en un sensor, ¡pum!, saca todos los datos del banco, tal, lo que se van a descontar, el débito y la cuestión, y listo. Ahí no tienen que estar. Esos son los mejores países que existen en el mundo
para la gente que le cuesta la matemática y que no sabe dar vueltos, ¿no? Porque no tiene que dar vueltos nadie, ¿no? Ahí no hay retornos. Y la gente que tiene serios problemas con los vueltos y con que vamos a cerrar la caja y faltaron tanto, ahí no va a faltar nada, muchachos. Son los mejores, esos son los cajeros más felices de la faz del universo. Porque a eso nunca les va a faltar un bolívar. Y si les falta, bueno, imagínense, ya sería por otras razones. Bueno, vamos a entrar entonces ahora sí. Porque llevamos media hora en la pura introducción. Vamos a entrar ahora sí en el estudio, por favor. Y perdónenme, pero yo sabía que el estudio de hoy iba a ser así porque estamos introduciendo. Y acuérdense que tenía que dar toda la data general acerca de las cartas, ¿no? Entonces, no se preocupen que vamos a avanzar un poco más rápido. De todas maneras, en una horita que tratemos esto está bien. Bien, vamos entonces al análisis del primer versículo. Dice de la siguiente manera, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Lo primero que identificamos, ¿quién está mandando a hacer la carta? Cristo. Cristo es el que está mandando a hacer la carta. Por lo tanto, Cristo se constituye en el autor de la carta. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan simplemente va a registrar lo que Cristo le va a dictar, simplemente eso. Entonces, esto no es Juan escribiendo, esto no son las palabras de Juan, no es que a Juan se le ocurrió, luego de haber hecho un recorrido por las iglesias a las que va a lanzar las cartas, decidir dar ciertas normas y hacerles conscientes de ciertas realidades. No, es Cristo quien, siendo el Dios todopoderoso, el que lo sabe todo, el que siempre lo ha sabido todo y el que siempre lo sabrá todo, es el que le está diciendo a Juan que debe escribir estas palabras. Eso es lo primero que debemos tener claro acá. Ordena a Juan que escriba al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahora, aquí hay dos aspectos simbólicos que nosotros tenemos que decodificar para poder saber a qué se está refiriendo cuando habla, por ejemplo, de ángel, de estrella y de candelabro. Pero eso lo vamos a ver ahorita en lo que dice Apocalipsis, ya no en este capítulo, pero sí en el capítulo anterior. Se afirma que cada estrella está bajo su control y poder, además de su constante presencia entre los candeleros. Porque Cristo lo está diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, las está sosteniendo, ¿verdad? Eso es lo que Cristo está haciendo, sosteniendo las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Entonces tenemos claro el hecho de que quien está sosteniendo esto, sea lo que sea la estrella o sea el candelero, es Cristo el que lo sostiene, pero además es Cristo quien constantemente está haciendo una valoración, una evaluación, un examen de estas estrellas y de estos ángeles, cuya valoración, cuyo estudio les lleva a diagnosticar los diferentes problemas que encontramos en la iglesia. En este caso, en la iglesia de Éfeso. Aquí se van a encontrar cuáles son los problemas que Cristo detecta de cara a esta iglesia. Y no solamente los problemas, también Cristo viene a elogiar las benignidades de esta iglesia. Y esto es un elemento muy poderoso e importante a destacar. Cristo no es solamente un crítico acérrimo, destructivo de las iglesias cuando ve que están errando en una u otra cosa. No, Él también sabe reconocer, y en esto Cristo nos está dando una cátedra de cómo deberíamos comportarnos también los seres humanos. ¿Qué es lo que está haciendo con Cristo con esto? No está haciendo otra cosa más que ser objetivo. Objetivo. Usted sabe que la objetividad es algo que nos cuesta a veces mucho. Ser objetivo nos cuesta mucho, y nos cuesta en dos sentidos. Nos cuesta en el sentido de serlo, y nos cuesta en el sentido de lo que luego nos toca pagar como cuentas por el hecho de ser objetivo. Por ejemplo, el tipo es un ladrón, y yo digo que el tipo es un ladrón, estoy siendo objetivo. Pero esa objetividad mía no le va a gustar que se la diga. ¿O le va a gustar? No le va a gustar, y de seguro se le va a prender del cuello. O como mínimo le va a lanzar un montón de vulgaridades. Pero es que es la realidad. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ese es el problema que mucha gente tiene con los cristianos. Que muchos cristianos conscientes de esa realidad
entienden que a cada cosa tienen que llamarla por su nombre. No podemos andar disfrazando las cosas, porque el que uno intente estar disfrazando la realidad de las cosas y utilizando eufemismos para tratar de ablandar de alguna manera el valor semántico peyorativo que ciertas actitudes pueden tener en personas determinadas, ¿sabe qué es lo que está haciendo con eso? Mintiendo, hermano. Lo que estamos es mintiendo. Por eso no podemos hacerlo, tenemos que ser objetivos. Entonces la objetividad cuesta en esos dos sentidos. Cuesta en el hecho de serlo, porque no todo el mundo sabe ser objetivo, porque la gente se deja llevar mucho por las emociones, se deja llevar mucho por la parte emotiva, es poco racional, usa muy poco las neuronas, pero sí se deja llevar por un montón de sentimientos y de cuestiones locas y descontroladas de nuestras pasiones bajas, y luego andamos tomando decisiones y concluyendo situaciones o sacando conclusiones basados en esos sentimientos. Que no es que los sentimientos sean malos, los sentimientos por algo Dios los puso, pero los sentimientos no están para pensar ni para llevarnos a tomar decisiones racionales. Ellos complementan y ayudan a el impulso de las decisiones, pero las decisiones tienen que desarrollarse en la parte racional del hombre. Entonces aquí vemos a un Cristo que está siendo ni más ni menos que objetivo. Llama las cosas por su nombre, le dice lo bueno que tienen entre esas cosas que está llamando por su nombre, las elogia, hace un encomio de ellas, pero por otro lado también está valorando aquellas cosas que no son muy buenas, a las cuales también tiene que llamar por su nombre y tiene que decírselas en la cara a la persona. Porque eso hay que hacerlo. Y eso es labor de un cristiano hacerlo. Claro, lógicamente, uno no va a andar diciéndole las cosas en la cara a la gente cuando de por sí ya el hecho de ser objetivo ante una persona va a suponer para él un insulto, si para colmo se lo voy a decir con un mal tono, con una mala cara. No, hay que saber ser sabio. Hay que ser sabio, que utilizar palabras blandas, palabras que sean, que busquen la paz, que generen un ambiente de paz y que la persona pueda percibir que no es que él está haciendo una crítica para matarlo, para destruirlo, para crucificarlo, sino que él pueda, en tu tono de voz, en la manera en cómo te ve decirlo, en el cariño que ve que sulfuran tus palabras, que él pueda detectar que lo estás haciendo para corregirlo y que lo amas simplemente, y que como lo amas lo quieres corregir para que tome mejores decisiones. Eso es lo que Cristo está haciendo acá. Ahora, ¿qué es lo que significa entonces estas estrellas y qué son estos candeleros? Aquí lo tenemos claro en Apocalipsis 1:20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, las estrellas son ¿qué? Los ángeles de las iglesias y los candeleros son las iglesias en sí. Ahora, pero tenemos que volver a desarropar el símbolo que tenemos cuando habla la palabra ángel. ¿Por qué digo un símbolo? Porque, bueno, no es un símbolo, en realidad no es un símbolo, es una realidad. Lo que pasa es que técnicamente, claro, como a veces no estamos muy familiarizados con el tecnicismo de las palabras griegas originales, que viene de la palabra ángelo, la palabra ángel viene de la palabra griega ángelo, en hebreo sería malachín, es otro tema, ¿no? Pero en griego sería la palabra ángelo, y ángelo significa un ángel, significa un mensajero, alguien que lleva un mensaje, ¿verdad que sí? Eso es lo que significa. Pero también tiene la sección, y es la que aplica acá por el contexto de pastor. Cuando dice ángel acá, está diciendo es que pastor, escribe al pastor de la iglesia de Éfeso tal cosa. Eso es lo que está diciendo acá. Es al ángel, es al pastor que debe escribir. Ahora, yo quiero aclarar algo acá. Que Cristo esté demandando que se le escriba directamente al pastor, no quiere decir que el mensaje es para el pastor nomás. Ojo, ¿no? Porque aquí lo vamos a ver claro en el contexto. Cuando Cristo comienza en su encomio y luego en su exhortación, veremos que no se está refiriendo al pastor nada más, se está refiriendo al conjunto de la iglesia, al conjunto de la comunidad. ¿Pero por qué se dirige directamente al pastor? Porque el pastor es el líder. Y se supone que el pastor es el que tiene que hacer las cosas
que debe hacer correctamente para que su iglesia crezca y pueda florecer y hacer lo que tiene que hacer. Pues si yo luego me dedico aquí a estar predicando un montón de doctrinas locas y extrañas, imagínese usted dónde va para la gente. Si aún a veces los pastores haciendo su mayor y mejor esfuerzo en predicar una sana doctrina, siempre hay gente que se desvía, ahora imagínese si no lo hacemos, imagínese si de por sí comenzamos a predicar cosas heterodoxas, cualquier tipo de locura, ¿a dónde termina parando todo esto? Por supuesto que todo tendría que ser mucho peor de lo que era. Vamos al análisis entonces de los próximos versículos. Versículos 2 y 3 dicen de la siguiente manera: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No has desmayado. El todopoderoso Cristo Jesús, podemos observar aquí que conoce por completo todas nuestras obras. No hay algo entre lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer que Cristo no lo sepa. Recordemos siempre eso, tengamos presente siempre ese conocimiento, ese saber, que es algo importantísimo para los cimientos de nuestra fe, saber que Cristo nos está viendo todo el tiempo, que Cristo todo el tiempo nos está supervisando y que no hay nada entre lo que hagamos o dejemos de hacer que a Él se le puede escapar, porque Cristo no duerme. Cristo no duerme. Más adelante yo hice una pregunta acá un poco jocosa y vamos a ver por qué. Pero Cristo no duerme, Dios no duerme, Dios está plenamente consciente las 24 horas de nuestros días, de todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Él da una descripción detallada de ese conocimiento al exponer la labor que esta iglesia estaba ejecutando. Porque como vimos, dice, yo conozco tus obras, comienza diciendo, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, fíjense toda la descripción detallada que Cristo da acerca de la iglesia de Éfeso. Conozco todo lo que estás haciendo, mijo, o sea, no se me está pasando ni una. No hay algo que se me esté pasando entre los detalles. Absolutamente todo lo conozco. Además de eso, Cristo también nos deja ver, entre otras cosas que podemos analizar acá, que era una iglesia que tenía sólidos conocimientos. Esta iglesia, lo que acabamos de ver, es una iglesia que tenía ciertos conocimientos, o que tenía unos sólidos conocimientos dentro de la ortodoxia cristiana. ¿Cómo lo podemos saber? Lo sabemos porque dice, tú has probado a los falsos, a los que se dicen ser apóstoles, y los has hallado, ¿qué? Falsos. Los has probado. Ahora, ¿quién es la persona o quién es el grupo de personas que puede tener la capacidad de poner bajo el escrutinio de la prueba a alguien para saber si ese alguien es o no es? Una persona que tiene conocimiento bíblico. Yo no puedo saber qué ministro está ejerciendo falsamente un ministerio si yo no conozco la Biblia. Porque si luego conozco la Biblia, al escuchar a ese ministro, me voy a dar cuenta enseguida si el tipo está enraizado en la ortodoxia o por el contrario está enraizado en la heterodoxia. Si lo que está enseñando es bíblico o lo que está enseñando no es bíblico. Eso es claro. Y esta gente probó a los que decían ser apóstoles, pero que fueron hallados falsos apóstoles. No fueron hallados como verdaderos apóstoles, sino falsos apóstoles. Y claro, una de las cosas que ellos, por ejemplo, tenían que saber claramente era lo que se debatió entre los apóstoles en el momento de la elección, por ejemplo, de Tomás. Ay, ¿cuáles son los requisitos y los criterios que debe cumplir una persona para poder ser apóstol? Y entonces los apóstoles se encargan en el momento que están haciendo la selección, eso es el capítulo 1 de Hechos, en el momento que están haciendo la selección apostólica para cambiar, para suplantar al Judas por Tomás, ellos dan los requisitos, cuyos requisitos no se cumplen por ninguno de los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra en nuestra era. Porque ellos tenían que haber sido
entre una de las tantas cosas, tendrían que haber sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Yo pregunto, ¿quién ha sido testigo ocular de la resurrección de Cristo luego del primer siglo para acá? Absolutamente nadie. Nosotros lo leemos, lo creemos por fe, pero nosotros no fuimos testigos oculares. Además debieron haber sido también entrenados directamente por Cristo. ¿Fuimos nosotros entrenados directamente por Cristo? ¿Los apóstoles de hoy fueron entrenados directamente por Cristo? De ninguna manera. Entonces fíjense, como uno va aplicando los criterios basados en el conocimiento previo que uno tiene de la Escritura. Si uno tiene un conocimiento previo de la Escritura, uno no puede tener criterios para evaluar estas cosas. Eso es lógico. Esta gente tenía estos criterios claros, puesto que estudiaban la Biblia, por lo que podemos concluir que era gente que tenía un sólido conocimiento bíblico, porque podía desenmascarar a los falsos. Porque otra de las premisas que utiliza la palabra en este sentido para poder hacer este tipo de labores es: por sus frutos los conoceréis. Eso es lo otro que la Biblia dice. Por sus frutos nosotros los conoceremos. Los frutos darán respuesta de si el ministerio o la vida cristiana de tal o cual persona es real o no es real. Eso es otra de las formas de poder nosotros ver eso. Entonces eran personas con sólidos criterios o con sólido conocimiento bíblico. La iglesia de los Éfesos, miren todas las cosas buenas que tienen: trabajadores arduamente, pacientes, sufrientes, y aún sufrientes eran personas que no desmayaban, eran personas que todo el tiempo iban para adelante, y dice además que amaban al Señor. Que amaban al Señor. Y además de eso tenían un sólido conocimiento bíblico. Si nos quedamos hasta este punto de lo que viene describiendo la carta, tendríamos que concluir que era una iglesia, sin duda alguna, perfecta. ¿O no? Era una iglesia perfecta. Trabajaba para el Señor, se esforzaba, era valiente, no se echaba para atrás con nada. Todo el tiempo estaba haciendo lo que Dios les mandaba. Amaban al Señor y estudiaban la Biblia. Muchachos, ¿qué más podemos pedir nosotros? O sea, esta gente estaba montada en el barco como tenía que ser. Fue una iglesia sufriente, trabajadora, paciente, que no desmayaba porque amaba a Dios. Todo esto nos lleva a pensar que era una iglesia que prácticamente lo tenía todo y que era una iglesia inmaculada. Inmaculada. Una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia perfecta que estaba en completa y absoluta sintonía con todas las cosas de Dios. Pero aquí donde viene el tema, y por eso que tuve que poner en la introducción, que el estándar de Dios es altísimo, que Dios no anda jugando y que Dios además no acepta migajas de nadie. El Señor no acepta nuestras migajas, hermanos. Él nunca va a aceptar mis migajas ni va a aceptar las migajas de usted. El Señor de nosotros requiere absolutamente todo. Y ese era el problema que tenía Hitler, ¿sabe? Hitler entendía que el problema que él tenía con el cristianismo y con el cristiano era que los cristianos predicaban algo que él quería para sí de parte de la nación alemana. ¿Qué era lo que él quería para sí de parte de la nación alemana? Los nazis querían que la nación alemana se rindiera en cuerpo, alma, espíritu, completamente, todo su ser, a la razón nazista. Y él entendía que el cristiano iba a ser un craso enemigo para ellos, puesto que el Dios de los cristianos, o ese Dios que se revelaba en ese libro que se llamaba Biblia, también exigía de parte de sus seguidores exactamente lo mismo. Por eso Hitler veía como un fuerte enemigo al cristianismo, porque sus estándares de exigencia, de entrega, eran exactamente los mismos que él estaba demandando a la nación alemana. Eso no podía tener ningún tipo de conexión. Por eso que él detestaba el cristianismo, ¿no? Pero, ¿cuál era el problema entonces de esta iglesia? Este problema está claramente evidenciado cuando nosotros nos adentramos ya en el próximo versículo, que vendría siendo el versículo 4. Pero, comienza. Pero, miren, ustedes saben que los peros pueden llegar a ser la cosa más hermosa del universo. Un pero puede llegar a ser la cosa más hermosa del universo, sin duda alguna, pero también puede ser la cosa más horrenda que existe en el universo. Por eso los peros siempre nos hacen chillar, ¿no? Los peros a veces nos atemorizan, nos producen terror. Hermano, usted pasó el examen, pero
Cuando lanzan ese pero, ya usted no quiere que le termine la frase, ¿verdad que sí? La mayoría de nosotros diríamos, hermano, no me diga lo que viene después, que me entere por la obra y gracia del Espíritu Santo, pero no quiero que me termine la frase. Usted pasó el examen, pero ese pero en ese caso sería de esos que hacen sufrir, ¿verdad? Pero pudiera ser otra cosa. Hermano, usted no pasó el examen, pero ese sería un pero que alegraría, ¿verdad? Porque a lo mejor ese pero puede ser, no lo pasaste, pero te voy a dar una segunda oportunidad, ¿verdad? O en el primer caso, lo pasaste, pero la nota no fue la suficiente, igualito tienes que volver a presentar la cuestión. Tienes que volver a ver la materia. Entonces estamos viendo que un pero puede ser sumamente algo hermoso o algo espantoso. Ahora, un pero en Cristo se tiene que elevar a un nivel de superlatividad en ambos casos. Los peros mesiánicos son serios, muchachos. Son serios. El pero mesiánico es serio. Y en este caso es de los peros que hacen chillar como un chivito a la persona. Porque ¿qué es lo que dice? Inicia con una conjunción adversativa. Pero, tengo contra ti. yo creo que, una forma de ser más duro, más difícil, no creo que pueda haber, porque encima que ya el pero de por sí te ponen unas que uno no sabe con qué le van a salir, ¿no? Para colmo, pero contra ti. O sea, por si fuera poco ya toda esta cuestión. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Eso es lo que Cristo dice. Ahora, este versículo lleva a que nosotros tengamos una captación, la captación de una imagen que puede llegar a ser problemática en cierto sentido si no se le da un tratamiento correcto al versículo en términos hermenéuticos. Si nosotros no le damos un tratamiento correcto en términos hermenéuticos al versículo, vamos a tener algunos problemas. ¿Y cuál es el problema básicamente que nosotros podemos ver de cara a este versículo con lo que se viene describiendo en los versículos que anteceden a este? Ya va, un momentico. Señor, me estáis elogiando por todos lados. Estáis viendo que soy una eminencia. Incluso llegaste a decir que todo lo que hacemos lo hacemos por amor de tu nombre. Ahora, ¿cómo me viene a salir aquí que es que yo no te amo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Verdad? Entonces ya, por un momento, por una parte dice que todo lo que han hecho y todo ese sufrimiento, toda esa labor ardua y cansada y todas esas cosas que han hecho por él han sido por amor a él, pero entonces aquí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, claro, aquí lógicamente nosotros tenemos que ver que hay que hacer una discriminación correcta en este tema para poder entender realmente la cuestión, que no es que es difícil, pero yo lo quiero presentar de esta manera para que cuando tengamos posibles eventos con personas que tal, sepa cómo tratar el tema, ¿no? Porque siempre vamos a tener alguno de esos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Cristo realmente está queriendo decir acá? ¿Qué es lo que Cristo está queriendo decir acá? El tema del amor no era el problema en sí. O sea, no es que no hubiera amor en la iglesia de Éfeso. Había amor en la iglesia de Éfeso. De hecho, hay una prueba fáctica de que ciertamente el amor estaba dentro de esa iglesia. El hecho de que trabajaban continua y constantemente, pese a todas las adversidades y el sufrimiento que podían tener en un momento determinado, ellos todo el tiempo estaban trabajando para la obra del Señor. ¿Y por qué estaban trabajando todo el tiempo para la obra del Señor? Mire, usted no puede trabajar ni hacer nada para el Señor a menos que no sienta como mínimo una cosquillita mínima de amor por Él. Aunque, lógicamente, podemos encontrar casos luego que sean por intereses ocultos y extraños y medio raros que una persona tenga, que pronto esté yendo a la iglesia y metiéndose en todas las actividades de la iglesia, porque a lo mejor lo que estás atrás de una hermanita, que es el caso de los hombres, ¿no? Que eso se suele ver mucho. Pero evadiendo esas excepciones, lógicamente una persona que trabaja arduamente para Cristo, para su obra, para su reino, está demostrando, entre otras cosas, por supuesto, que le ama. Entonces, ¿cuál es el problema del amor acá? ¿Cuál es entonces el énfasis o el tratamiento correcto que nosotros tenemos que darle a este texto? El problema no está en el amor, sino en los grados. En los grados. La intensidad con el cual
amamos al Señor. La intensidad con la cual amamos al Señor. Los grados, no el amor per se, sino los grados que hemos utilizado para amarle. ¿Y qué significa el primer amor? La palabra primero viene del término griego protos. La palabra primero viene del término griego protos. Y en este sentido, primero puede ser un adjetivo. Se puede valorar como un adjetivo por lo siguiente. La palabra protos significa primero, escuche, primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Repito, primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Eso es lo que significa primero. Estamos hablando entonces de un estado de superlatividad del amor a Cristo. Entonces, esto de primero, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no debe haber nada, absolutamente nada en la vida, a lo que tú ames, que compita con el amor que tú debes tener hacia Dios. Si tú te esfuerzas como te esfuerzas en el trabajo y en tus estudios, ¿por qué no te esfuerzas aún mucho más de lo que lo haces para tu trabajo y para tus estudios con las cosas de Dios? ¿Por qué no lo hacemos? El diagnóstico que Cristo está dando aquí es claro, porque no lo amamos con la intensidad que Él se merece que le amemos. Entonces, bueno, si a la cancha de básquetbol sí le dedico todas las horas del mundo en la semana porque yo amo el básquet y bueno, cuando ya llega el domingo, bueno, voy y le dedico el ratico que le voy a dedicar al Señor, pero el resto de la semana me la paso metido en una cancha de básquet, jugando básquet todo el día, por poner un ejemplo. O jugando béisbol, no sé, lo que sea. O manejando un carro de fórmula, bueno, eso no se ve, ¿no? Gracias a Dios no se ve, pero quién sabe qué sería de mi vida. Pero estas son cosas que ocurren. Entonces sí, me paso toda la semana en la cancha de básquet o en la cancha de tenis o en la universidad y le dedico todo el esfuerzo, el empeño y lo tengo en primero en tiempo, orden, lugar y en importancia, pero el Señor lo tengo por allá arrinconado en un lugar que si luego me acuerdo de que existe, entonces voy y le doy a Dios lo que es de Dios. Pero me la mantengo es dándole al César lo que es de César todos los días. Que no está mal darle a César lo que es de César. La palabra dice darle a Dios lo que es de Dios, darle a César lo que es de César. A César hay que darle, pero más hay que darle a Dios. Y a Dios hay que darle primero. Además de que hay que darle más, hay que darle primero. Hay que darle primero. Entonces, usted sabe, el primer amor, nosotros todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado eso. Cuando usted está enamorado, ¿cómo son los primeros días? Yo quiero que usted recuerde, para los que se han enamorado aquí alguna vez, yo quiero que usted recuerde, luego los que ya no se hayan enamorado será difícil que puedan captar la imagen, ¿no? Pero los que se han enamorado. Los que se han enamorado, ¿cómo son esas primeras semanas, muchachos? Esas son más hermosas que la luna de miel. Mire, usted quiere que el día tenga, en algunos casos, 50 horas y en otros media hora. 50 horas cuando está en la visita, media hora cuando estoy en el periodo antes de la visita, porque quiero que el día se me pase rápido para poder ir a ver a la persona. ¿Eso no es así? Eso es así, hermanos. Eso es así. Entonces, cuando estamos en esa etapa del primer amor, todo es pensar en esa persona, todo es qué puedo hacer para que se sienta bien, todo es qué puedo llevarle para que se sienta que la estoy amando como se debe, cuánto tiempo dedicarle, y usted quiere dejar botado estudios, trabajo, dejar botado todo por irse a pasar tiempo, todo el tiempo con esa persona. Eso es una forma perfecta de ilustrar lo que significa un primer amor. Pero luego, ya que han pasado los años, o sea, eso comienza a menguar, ¿verdad que sí? No es lo mismo. O sea, no es lo mismo cuando estamos en la etapa de noviazgo a cuando ya nos casamos, y ni se diga ya que estando casados tengamos 30, 40 años de matrimonio. Muchos dicen que ya se ven es como hermanitos, no se ven como parejas. Así dice mucha gente. Yo tendré dificultades para ver eso así, pero hay gente que lo dice. Ya, este es como un hermanito, tienen 15, algunos que no tienen ni siquiera, no han llegado ni a 10 años y ya los ven como hermanitos. Imagínense usted. Para todo hay, ¿no? Pero esa etapa del primer amor, esa etapa inicial donde comenzamos a sentir los primeros cosquilleos en nuestro estómago,
Cuando comenzamos a sentir que los pensamientos de deseos, de querer estar con esa persona nos invaden de manera constante y todo el tiempo estamos rumiando pensamientos y recuerdos de lo que hicimos ayer en la cita, de cuán bonito nos fue cuando fuimos a visitar el Paseo del Lago y vimos el mar, bueno, el mar no, el lago ese contaminado, y estuvimos viendo el lago, el puente ese a la distancia y todas estas cuestiones. Y cada cosa, cuando uno está en ese momento, cobra significado. Pasó una mosca y a esa mosca le damos nombre. Y mi amor, ¿te acordáis de aquel momento cuando estábamos mirando el océano Pacífico y el lago, y el puente sobre el lago allí, y nos pasó esa mosca y le pusimos el nombre, la mosca del amor? ¿Te acuerdas? Y le pusimos nuestros nombres, casi que yo la quise agarrar para tallarle el Edwin y Jennery, pero no pude agarrarla. Y cada cosa tiene significado, y el viento soplaba ese día de una manera especial, ¿te acuerdas? Y no estaba soplando de ninguna manera especial, nada, había más calor que el resto de los días, pero ustedes todo lo observaban distinto. Ustedes todo lo observaban distinto, ¿verdad que sí? Todo lo observamos distinto, todo lo elevamos a un grado superlativo, todo es tan hermoso, todo es color de rosa, parece que tuviéramos una de esas mejores novelas increíbles que uno no quisiera que se acabaran nunca y que uno nomás recuerda el final de esas novelas. Todas esas cosas nos ocurren, es normal que ocurran cuando estamos en el primer amor. Y todo tiene un valor simbólico, encriptado. Y entonces recuerdo yo para aquellos días en los años 2000, gente se iba para la Gomoli, se iba para la zonita esa de ahí del océano, ahí afuera en la costica, y entonces comenzaban a escribir sus nombres en las piedras de río, esas que tienen puestas allí, las marcaban con témpera, y Carla y José, y yo no sé qué y tal, y estaban los serenateros por esa zona brindando servicios de serenata, uno contrataba al tipo y tal, y te daba 5 minutos de una serenata. Son momentos, hermanos, que no tienen valor, que uno no los cambia por nada en la vida. Aún incluso con parejas que ya uno pasó hace 100.000 años, a veces uno puede recordar cosas. Qué bonito fue aquel momento, qué chévere, qué tal. Si la vida siempre fuera así. Pero lógicamente no siempre es así. Eso es el primer amor, cuando todo tiene sentido. Cuando todo lo elevo a un grado de superlatividad por razón de esa persona a la que amo. Ese es el primer amor que Cristo está recriminando a la iglesia de Éfeso que había perdido. Esa pasión primera, ese fuego que ardía intensamente y que no se apagaba y que por el contrario sus grados de ardor subían, se elevaban cada día más. Esas experiencias, uno no tendría el dinero que amerita pagar por volver a vivir un momento como ese. No tendría el dinero, hermanos. No lo tendría. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que existiera algún tipo de entidad tecnológica o supernatural, lo que sea, a la que uno pasándole una tarjeta y pagándole una cierta cantidad de dinero pueda volver a los tiempos hermosos y más valorados de tu vida? Todos. Yo quisiera volver a mi infancia. A veces cuando me pongo a pensar, ustedes saben que el hombre, cuando llega ya a estas edades, sufre ciertos complejos, y nosotros tenemos que lidiar con cosas muy profundas, como el hecho de valorar si ya al haber llegado a la edad que tú te proponías, debías tener ciertas cosas al haber llegado a esa edad, si ya te realizaste, porque el hombre, nosotros los hombres, estoy hablando de los hombres varones, no estoy hablando de las mujeres, los varones siempre nos disponemos a presentarnos metas a futuro y decimos por lo general, a la edad de tantos, a la cierta edad tal, ya yo debo tener completamente realizada mi vida, debo tener esto, debo tener aquello, debo tener otro. ¿Sabe qué cosa es triste para nosotros los hombres? Cuando llegamos a esa circunstancia y vemos que no hemos podido alcanzar nada de lo que nos hemos planteado. Eso siempre supone un reto muy fuerte para nosotros, para nuestra hombría. Y es un golpe muy fuerte a las testosteronas. Y cuando comenzamos a perder vigor, también es una cosa fuerte, porque el hombre siempre se caracteriza por su fuerza.
Cuando llegamos a edades que comenzamos a perder vigor y que ya no es lo mismo, ya lo que antes levantaba con la mirada, ahora tengo que utilizar las dos manos y las dos piernas para poderla mover. Eso golpea el ego masculino fuertemente. Lo golpea fuertemente. Son etapas que todos vivimos. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay momentos que uno anhela y por los que uno pagaría lo que fuera para volver a vivir. Para volver a vivir. Eso es lo que Cristo quiere. Que nosotros sintamos ese mismo nivel de deseo y de pasión que sentimos por querer revivir momentos de nuestra vida que no tienen valor en dinero. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos para con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso, iglesia de Éfeso, sí, tienes cosas espectaculares. Eres esforzado, eres valiente, me amas. Y conoces la Biblia. Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y al respecto, Cristo, nuestro glorioso y precioso Señor, en el versículo 5 viene a presentarnos una triada de pasos necesarios a cumplir para retornar a ese camino glorioso del primer amor. Qué hermoso es nuestro Señor. Él no solamente nos viene a criticar y a decir, estás fallando en esto. Yo vengo a darte la solución. Vengo a darte la solución. Es lo que Cristo viene a decirnos en el versículo 5. Y leemos, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cristo nos presenta acá entonces, como les digo, una triada de pasos cuyo fin, cuyo telos, está en el hecho de que nosotros podamos retornar a ese primer amor. Y hay tres palabras importantes que acá encontramos en el versículo, que son las que vamos a estudiar a continuación. Y que, por supuesto, es el método que Cristo está implementando y no hay otro. Escúchenme, este método que Cristo está demandando que se implemente no se negocia. No es que yo voy al psicólogo a ver qué psicólogo me propone. No. Es que si usted quiere buscar una vía alterna a esta, es que está menospreciando a su Señor. Es que estamos menospreciando a nuestro Señor. Hay tres palabras clave. Vamos a la primera. La primera que Cristo dice en esta triada de términos que implican una acción del creyente es, número 1, recordar. Porque dice él, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. Él quiere introducirnos en el camino de la remembranza. Eso es lo que él quiere hacer. Del añoro de aquellos buenos momentos de nuestra espiritualidad. Recordar puede convertirse en una fuerza de impulso en la búsqueda del retorno. Así pasó con el hijo pródigo, por ejemplo. El hijo pródigo recordó la casa de su padre. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Regresó a la casa de su padre. Miren lo que dice Gaspar Núñez de Arce. Cuando recuerdo la piedad sincera con que mi edad primera entraba en nuestras viejas catedrales, donde postrados ante la cruz de hinojos alzaba a Dios mis ojos, soñando las venturas celestiales, hoy que mi frente atónito golpeó y con fértil deseo busco los restos de mi fe perdida, por hallarla otra vez radiante y bella como la edad aquella, desgraciado de mí, diera la vida. Tremendo, ¿no? Sin desperdicio. Sin desperdicio. Eso dice Gaspar Núñez. Recordar, entonces, la remembranza, el añoro por aquellos tiempos bonitos, por aquellos tiempos deseados, siempre planta la posibilidad de que nosotros hagamos algo por revivir aquellos momentos. Por supuesto, hay cosas que son imposibles de revivir. Usted no puede revivir el momento que vivió con una persona que, por ejemplo, ya se murió. Entonces, ¿cómo lo hace? No puede.
No puede, a menos que se meta en el metaverso de Zuckerberg. Bueno, si se mete en el metaverso de Zuckerberg, le van a caer un montón de mentiras y le van a hacer creer que usted está hablando con su familiar muerto, pero no está hablando con ningún familiar muerto. Está hablando con un avatar programado con inteligencia artificial que le está engañando la vida, simplemente, y lo que lo va a hacer es sufrir más. Pero tiene esa opción, pero eso no va a resolver nada, eso lo va a poner en peor condición. No va a resolver absolutamente nada. Recordar tiene ese poder. La remembranza, el añoro por aquellos momentos hermosos, preciosos, tienen ese poder. Y yo lo he vivido. Yo a veces he recordado momentos en mi vida que quisiera volver a vivir y que sé que pueden llegar a ser una posibilidad porque las personas, por ejemplo, con las que la viví todavía están vivas. Por ejemplo, amistades. Hay momentos muy bonitos de mi adolescencia y de mi infancia que yo viví con algunas amistades que a mí me gustaría remembrar. Y a veces, y en ocasiones he hecho el intento de enviar un mensaje de texto a ver si enciendo la mecha nuevamente y la cuestión. Pero ya uno está en otras cosas y a veces es difícil, ¿no? Es muy difícil porque ya uno ha crecido, ya uno tiene responsabilidades y tiene que atender cosas y luego pues las cosas, aunque uno quiera, se hacen complicadas, ¿no? Pero uno hace los intentos y a veces sí lo logra, a veces con ciertas cosas uno recordando ha logrado llegar nuevamente a ciertas situaciones, aunque sea que las haya vivido, aunque sea por lo menos una vez más antes de que se muera, pero lo ha logrado hacer. Entonces la remembranza tiene mucho poder. La segunda palabra que utiliza Cristo acá es arrepentimiento. Arrepentimiento, porque dice... Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete. El segundo paso es el arrepentimiento. Debemos recordar. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que recordar? Porque estamos hablando del primer amor. Estamos hablando del primer amor. Miren lo que dice. A renglón seguido del arrepentimiento dice, y haz las primeras obras. Hermanos, yo les pido por un segundo que usted se transporte al momento de su primer amor y recuerde cuánto esfuerzo, cuánto amor y pasión le ponía a la obra de su Señor. Recuérdelo. Cuánto se esforzaba sin estar poniendo justificativos, sin estarse excusando, ¿no? Que ahora estoy más cansado. Que ahora... No, hermano, recuerde. Recuerde lo que usted hacía. Traiga esos momentos. Antes no le importaba, le decían vamos a evangelizar y salía usted como primero. Vamos a hacer esto y ahí estaba. Y no, pero estoy trabajando, pero junto con que salga el trabajo me voy para allá, pastor. No se preocupe que yo me voy para la iglesia. Y allá se iban y no les importaba llegar a las 8, 9, 10 de la noche en su casa. Recuerde esos momentos. Recuerde cuánto hacía usted para el Señor en el primer amor. Recordemos cuánto hacíamos nosotros para el Señor en el primer amor. ¿Por qué no lo estás haciendo hoy? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa, iglesia de Éfeso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué has dejado tus primeras obras? No hay justificativos, hermano. No que vengo de iglesias donde me hirieron, donde me hicieron, donde me patearon, donde me vejaron. Hermanos, si vamos a tener nuestras miradas puestas en lo que una institución nos hace, en lo que una comunidad nos hace, en lo que un pastor nos hace, es que nunca vamos a poder desarrollar al hombre que Cristo quiere que nosotros desarrollemos. Porque todo el tiempo vamos a estar siendo atrapados en la cárcel de esas tonterías que nunca nos van a justificar delante de Dios. Nunca van a brindar un justificativo de poder ante el Todopoderoso. De ninguna manera eso podrá ocurrir jamás. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? De haber dejado esas primeras obras. De haber dejado ese primer amor. ¿Por qué él habla aquí de las primeras obras? Porque las obras son una clara evidencia material del nivel de amor que hay en el corazón de la persona. Si usted hoy no está haciendo las mismas obras que hacía cuando estaba en su primer amor, es porque ese amor ya no existe. Me refiero al primer amor, no es que ya no ame al Señor, sino que en ese grado de superlatividad, donde debe estar primero en tiempo, orden e importancia, ya no existe. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces, arrepentirnos. La palabra metanoia en el griego y teshuvá en el hebreo, que significa cambiar de dirección, cambiar de mentalidad, cambiar de parecer, darle un giro copernicano en términos filosóficos a tu vida.
Eso es lo que significa. Estoy en esta dirección y veo que es la incorrecta y la correcta es ir hacia allá. Me voy hacia allá. Buscar el horizonte cuyo fin siempre es exaltar, glorificar y enaltecer, ensalzar y loar el nombre del Señor. Que nuestras vidas sean una doxología todos los días. Que nuestras vidas sean una doxología diaria al Creador, como hacían estos grandes hombres. Entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Este es un mensaje vigentísimo para la iglesia de hoy. Miren, si fue vigente para los tiempos del primer siglo, imagínense hoy. ¿Cuántas cosas? En un tiempo donde no existía luz eléctrica, no había internet, no había televisores, no había computadoras, no había teléfono, no había nada. Y se apagaba el hombre en el amor a Dios. Ahora imagínense cuánto más fácil es que nos apaguemos hoy con tanta basura que tenemos alrededor. Con tantas cosas que nos roban el tiempo para el Señor. El internet, la computadora prendida todo el día, las series, las películas, las novelas, el trabajo, la cuestión, tantas cosas, ¿no? Hoy es mucho más fácil que ese amor se degenere y se disuelva y se termine desparramando por el suelo y desperdiciándose por completo. Porque los elementos necesarios para que eso ocurra, el bombardeo constante que recibimos por todos los medios, juegan a favor de que eso ocurra en el corazón de la persona. Por eso no en balde la palabra de Dios dice en materia escatológica que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Eso lo dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará en los tiempos finales. ¿Y por qué se enfría, hermano? Por eso, porque estamos completamente amarrados y encarcelados y detrás de los barrotes de un mundo que no quiere permitir que nosotros amemos a Dios y nos quiere robar por doquier el tiempo que tenemos que dedicarle a Él. Nos los quiere robar y nos los está robando, lamentablemente. Por eso Cristo dice que debemos arrepentirnos. Pero hay un tercer paso, porque la cosa no queda acá. Lo tercero que Cristo dice entonces es hacer. Porque el versículo dice, y haz las primeras obras. ¿Estamos viendo? Haz las primeras obras. Eso es lo que Cristo está diciendo. Entonces, lo primero es recordar. Segundo, arrepentirse. Y lo tercero, arrepentirse de no estar haciendo esas primeras obras. Y lo tercero es volver a esas primeras obras. Claro, es una forma acá de decir, debes volver al primer amor. Debes volver al primer amor. Y ese primer amor se demostrará única y exclusivamente en el contexto de los frutos que tú des. En ese contexto se demostrará si tú estás viviendo nuevamente en el primer amor o no estamos viviendo en el primer amor. Solo en ese contexto. Y por último, el versículo dice algo espeluznante, ¿no? Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tremendo, una espeluznante declaración de parte de nuestro Señor. Y el Señor no anda con cuentos, hermano, el Señor no juega. El Señor no es como nosotros, te vas a arrepentir, ya vas a ver lo que te va a pasar, a veces echando broma. O a veces no echando broma, pero a fin de cuentas no lo terminamos haciendo porque no somos lo suficientemente serios, porque las emociones nos terminan traicionando. Pero a Cristo no le pasan, Cristo no vive esas pasiones, el Señor no vive en esas pasiones. Él es Dios, Él no tiene esos problemas que nosotros tenemos. Cuando Él dice, voy a hacer esto, lo hace, y cuando Él dice, no lo voy a hacer, no lo hace. Pero Él no dice, voy a hacer y luego no lo hace, y dice, no voy a hacer y luego lo hace. Él no hace esas cosas. Esas las hacemos nosotros. Son problemas propios de la humanidad, son problemas propios del hombre, del ser humano, pero nunca problemas de Cristo, nunca problemas del Dios Todopoderoso. Espeluznante advertencia, quitar, que viene del verbo quineo, que significa conmover, menear, mover, remover. Ahora, se especula mucho a veces entre qué es lo que está queriendo decir Cristo acá, ¿no? Porque el término quineo eso es lo que significa quitar, pero también significa remover, mover, menear, conmover. Conmover puede ser también, pero fíjense que tiene el contexto de conmover, que si nosotros aplicamos esa sección más bien, conmover
tendría que ver entonces más bien con una acción de parte del Señor, donde Él va a introducirnos en algunas crisis o en algunas situaciones con el fin de que despertemos. Con el fin de que despertemos. Pero también dice quitar. Quitar es quitar el candelero. Lo que está diciendo es, desaparezco esa iglesia. ¿Cuántas iglesias usted ha escuchado últimamente en los últimos años que han dejado de existir? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué pasan esas cosas? La respuesta está acá. No han recordado, no se han arrepentido y no han hecho ¿qué? Las primeras obras que demuestran el primer amor. No han vuelto a las sendas del primer amor. Y se han dejado embaucar por cuanta cantidad de locuras hoy salen a la calle. Versículo 6. Y aquí viene nuevamente un elogio de parte del Señor. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí tenemos un encomio de parte del Señor. Aquí el Señor ahora los está elogiando nuevamente porque empieza elogiándolos. Y aquí nuevamente está en una actitud de elogio. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cristo alaba el hecho de que la iglesia odiara las obras de los nicolaitas, así como el mismo Cristo también las odiaba. Él las odiaba. El problema en cuestión de este texto es que no se menciona en ningún sentido cuáles eran esas obras de los nicolaitas. Simplemente dice que estos tipos hacían las obras de los nicolaitas. Pero ¿qué son las obras de los nicolaitas? Es la pregunta que tenemos que hacernos acá. ¿Cuáles son esas cosas que esta gente está aborreciendo y que Cristo también aborrece, por lo que para nosotros debe tener todo el interés del mundo, porque saber cuáles son las cosas que Cristo aborrece nos harán aborrecerlas también, o nos tendrán que llevar a tener que aborrecerlas para poder agradar a nuestro Señor? Porque sí, es verdad, y esto es un planteamiento que hay muchas personas que no logran metabolizar y que incluso ven en él una contradicción sistemática a muchas referencias bíblicas. Por ejemplo, ¿cómo es que la Biblia me dice que Cristo y Dios aborrece y yo también debo aborrecer? ¿Acaso no es Dios un Dios que ama? Dicen algunas personas. Por supuesto, las personas que dicen eso son las personas que no han conocido a Dios. Y acuérdense que para conocer a Dios no se conoce orando, a Dios no se conoce practicando ayunos, ni haciendo vigilias. A Dios se conoce estudiando la Biblia, porque la Biblia es la que habla de Él. Porque usted va a un ayuno, o a una vigilia, o a un retiro, o a lo que sea, y si usted no tiene nada de Biblia en la cabeza, cuando comienza a orar lo que habla son puros disparates. Entonces, ¿en qué esos disparates que está diciendo le hacen conocer a Dios? O va a predicar y entonces, imagínese usted, no lee la Biblia y está predicando. ¿Qué va a predicar, hermano? ¿Qué cosas va a decir? ¿Cómo conoce usted a Dios en ese contexto? No se puede conocer a Dios. A Dios se conoce solamente estudiando las sagradas palabras. Y si yo no estudio la Biblia, no puedo conocer a Dios. Entonces, ¿cuáles son las obras de los nicolaitas? Algunos sugieren que esto es un juego de palabras. ¿Okay? Entre algunos comentaristas y eruditos se dice que el tema de los nicolaitas, que viene de Nicolais, es un juego de palabras. Y son dos palabras. Una, por un lado, es la palabra Nican, que significa conquistar, y la otra palabra es la palabra Laos, que significa pueblo. Caso semejante ocurre con la palabra Balaán, que es una palabra que tenemos en el Antiguo Testamento. Ya saben que es uno de estos dioses a los que les rendían mucho culto en aquellos tiempos. Balaán, que también puede derivar de dos palabras hebreas. Por una parte, Bela, que también significa conquistar, y la otra es Ha'án, que significa el pueblo. El pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Según este juego de palabras en el original, lo que estamos diciendo es que un hombre, un emperador maligno, malévolo, un maestro malévolo, conquista al pueblo a través de sus herejías y luego lo lleva a convertirse en un hereje que niega la fe. Eso se dice en un contexto, pero hay otras formas de verlo. Hay otra forma de verlo que dice que es la conquista del pueblo. La conquista del pueblo en el sentido de la conquista del pueblo, en el sentido de que
ser humano conquista o busca conquistar aquellas cosas que cumplen con sus apetencias y bajas pasiones, pero que en la fórmula no existe Dios. O sea, ellos simplemente buscan satisfacer los deseos de la carne de manera totalmente indiscriminada, pero nunca nada que tenga que ver con el Señor. Cualquiera de las dos aplicaciones nos lleva a la misma conclusión lógica. Cualquiera de las dos aplicaciones. Sea que un maestro maligno, hereje, convierta hereje en los demás, o sea que la gente esté buscando simplemente sus intereses y conquistar sus intereses. Nos lleva a la misma conclusión lógica. Eso es lo que está pasando acá. Pero hay otras formas de ver esto. Pero van a ver que todas a fin de cuentas juegan a favor de lo mismo. Entre los comentaristas se encuentran algunas diversificadas formas de entender el tema del nicolaísmo o de los nicolaitas. Una de las posiciones expresa que el término es no es acá. Viendo lo que la mayoría de los eruditos comentan, se expresa que los nicolaitas eran los seguidores de tal Nicolás. Ahora, fíjense lo que algunas facciones dicen. Dicen que Nicolás era uno de los 7 diáconos elegidos en el libro de Hechos 6, capítulo 6. ¿Se acuerdan que eligieron a 6 diáconos cuando los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para servir las mesas? Vamos a elegir una comisión de hombres para que se encarguen de hacer las labores que nosotros, no es que no podamos hacer, no es que nos vamos a hacer menos por hacerlas. Es que nosotros tenemos tanta responsabilidad con el tema de la enseñanza y es a lo que debemos dedicarnos, que no podemos ponernos a perder el tiempo en esas cosas. Cada quien dedíquese a lo suyo y por eso el cuerpo está conformado de diferentes miembros, porque no todos somos pies, no todos somos ojos, no todos somos oídos. No todos podemos ser oídos y todos podemos ser ojos, porque vamos a tener un problema grandísimo después. Entonces, algunos piensan que este Nicolás era uno de los miembros de ese diaconado primario que se instituyó en el libro de Hechos, y que el tipo luego se desvió de la ortodoxia cristiana y comenzó a enseñar inmoralidades a su pueblo. Esa es otra de las tesis que se maneja. Esa es otra de las tesis. Eso el tema de esta selección de los diáconos lo vemos en Hechos 6:5. Entonces él se desvió de la ortodoxia. Ireneo dice que llevaban una vida de permisidad ilimitada. Eso decía Ireneo, que es uno de los patriarcas, es uno de los padres de la iglesia. Hipólito, por ejemplo, decía que inculcó el indiferentismo en materia de comida y de vida. Inculcó el indiferentismo en materia de comida y vida. Eso es lo que decía Hipólito. Clemente, que se abandonaban al placer como cabras. Gente que se abandonaba al placer como cabras, sin frenos morales. Probablemente inculcaban la doctrina de que puesto que la ley había pasado, se podía hacer lo que se quisiera. ¿Se parece eso mucho a lo que estamos viviendo hoy? Creo que hay unos cuantos nicolaitas en las iglesias de hoy, que dicen, no muchachos, mire, hay pastores que están diciendo que ya el Antiguo Testamento pasó, que esas cosas no existen, que nada de eso se tiene que cumplir, y que usted incluso casi que en un hereje se convierte si estudia el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Porque el cristianismo, hermano, es que Cristo sale en el Nuevo Testamento. Entonces te vienen con ese montón de argumentos que, ay Señor, a veces uno no sabe si llorar o reír, no sabe uno a veces qué actitud tomar cuando uno escucha este tipo de cosas, ¿no? Y ciertamente hay cosas del Antiguo Testamento que no están vigentes para hoy. Yo no creo en el diezmo para hoy. Yo no creo en el diezmo para hoy. No lo creo. Por razones bíblicas, que ya tendremos tiempo para desarrollar un estudio sobre eso. Pero ojo, pila, no se me alegren mucho, porque en el Nuevo Testamento el criterio de aporte para la comunidad de fe, para la iglesia, es más exigente que el diezmo. Es más exigente. Y si usted ve en el libro de los Hechos lo que los cristianos hacían, esa gente llevaba hasta sus casas, a los pies de las iglesias. Y dice, hablaban del dador alegre. El 10% era muy poco para ellos y daban mucho más que eso. Hay algunos que dicen que el 10% debe ser el criterio mínimo de aporte que usted debe dar a una iglesia. Si usted quiere ser mínimamente fiel, tiene que dar al menos el 10%.
mínimamente fiel. Pero el criterio del Nuevo Testamento es que tiene que superar con creces eso. Eso es lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Y primera vez que digo estas cosas, por cierto. Pero lo traigo a colación por el tema del Antiguo Testamento, que se entienden muy mal ciertas cosas allí, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, esto es el tema con los nicolaitas. Pero como ve, cualquiera de estas descripciones que acabamos de hacer, sea que sea un juego de palabras, o sea lo que dice Ireneo, Hipólito y el otro, y Clemente, cualquiera de estas cosas, lo único que nos están diciendo es que era un movimiento que estaba perdiendo moralmente a la gente. Era un movimiento que estaba desviando a los verdaderos creyentes, entre comillas, a convertirse en herejes y en gente heterodoxa. Gente blandengue desde el punto de vista espiritual, que pensaban no tenían ningún tipo de compromiso con ninguna norma moral y que podían hacer cuanta cosa les viniera en gana. Podemos ver aquí una introducción fácilmente de lo que vendría a ser el agnosticismo, o más bien el gnosticismo del primer siglo. Quienes consideraban que al ser el cuerpo malo, diabólico, satánico, y porque la materia es mala por naturaleza, ¿qué importa lo que yo haga con este cuerpo si a fin de cuentas él es malo? Entonces, ¿qué importa si yo soy un adúltero? ¿Qué importa si yo me echo todas las canitas al aire que me quiera echar? No importa, a fin de cuentas esto es malo, esto no es lo que le importa a Dios lo que le importa es lo que está dentro del corazón y todas esas cosas. Entonces se vienen con esa bobada y con eso, por supuesto que eso es un producto que vende mucho, ¿no? Eso siempre va a vender y va a vender más de lo que puede. Es más, eso no hace falta ni hacerle publicidad, eso se vende solo. Eso se vende solito, porque eso a fin de cuentas es lo que el hombre quiere hacer. Y más si se lo vas a decir, imagínense usted. Si el pastor me va a decir que eso no importa y que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, porque a fin de cuentas el cuerpo no vale y eso no se va para el cielo, y yo voy a hacer allá puro espíritu y no importa lo que le haga al cuerpo aquí, imagínense usted las licencias que nos estaríamos dando entonces, ¿no? Liberales totalmente. Un problema sumamente serio. Y vamos entonces al último versículo 7, viene a hablar entonces del galardón de aquellos que vencen. Una bendición, ¿no? Del galardón de los que vencen. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como es de esperar, hermanos, viniendo siempre de nuestro Señor amado, nos encontramos ahora unas preciosas palabras de aliento debido a la promesa hecha. Unas palabras de aliento. Cristo está presentando en un cuadro muy sucinto, pero a la vez bien detallado, la condición de esta iglesia. Ha elogiado lo que ha tenido que elogiar y ha criticado de la manera más dura lo que ha tenido que criticar. Pero él no se ha quedado allí, como podría ser un maestro irresponsable, como podría ser un maestro ignorante. Cristo viene a presentarnos soluciones y nos ha presentado el método. Y si este método se implementare, el de recordar, arrepentirse y hacer, volver al primer amor, entonces nuestro fin será que el que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una gloriosa bendición. Como es de esperar esto, Cristo es así de hermoso. El árbol de la vida tiende a remitirnos a la historia del Edén, por ejemplo. Para el pensamiento judío posterior, el árbol de la vida tenía que ver con el tema de la buena vida. Cuando ellos hablaban del árbol de la buena vida, entonces en el pensamiento judío posterior, ellos siempre lo conectaban con el hecho de tener una buena vida. Pero vamos a ver aquí algunos textos rapiditos para que veamos algunas referencias acerca del árbol de la vida. Rapidito, solamente los vamos a leer, nada más, no nos vamos a detener a hacer ningún comentario. Pero por ejemplo, Proverbios 3:18 dice, la sabiduría es árbol de vida para los que de ella echan mano. Fíjense que la sabiduría es comparado con un árbol de vida. Además, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Miren, el ser justo
la justicia es un árbol de vida. Es un árbol de vida. Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. Árbol de vida es el deseo cumplido. Árbol de vida es el deseo cumplido. Proverbios 13:12. Y por último, Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. ¿La lengua qué? Apacible es árbol de vida. Aquí tenemos entonces alguna referencia. Ahora, con respecto al tema del paraíso, esta es una palabra de origen persa. Jenofonte escribió al respecto mucho sobre los persas y fue quien introdujo la palabra al griego. Su significado original tenía que ver con un jardín agradable. Eso es lo que significaba en términos originarios la palabra paraíso, un jardín agradable. Paraíso también tiene que ver con una fuerte referencia al cielo, todos nosotros sabemos, tiene mucha referencia al cielo, a un lugar donde la presencia de Dios habita. Y, por cierto, la palabra en la terminología griega tiene que ver con paradeisos, que significa un lugar de felicidad. En las regiones inmaculadas, ricas, miren lo que dice Mateo Cosido, en las regiones inmaculadas, ricas mansiones que el Señor da, hay ricas mansiones que el Señor da. Hay muchas cosas grandes y armadas y muy preciosas, como Cristo allí está. Cristo allí está. Llegamos entonces a una conclusión. Lo que pudimos ver en Éfeso fue una iglesia vigorosa en muchos aspectos, cuestión que lleva al propio Cristo a elogiarles. Sin embargo, como nos mostró el estudio de todo lo bueno de esa gente, su arduo trabajo en la obra del Señor, su celo por la ortodoxia, su paciencia y persistencia en medio del sufrimiento, no fue suficiente. Le estaba faltando una importantísima pieza a ese rompecabezas, que impediría su galardón, además de la posibilidad de desaparecer como iglesia. Si hay algo más claro que el agua en todo este mensaje, es precisamente la idea de que el amor que todo creyente debe exudar por Dios no puede ser como un amor más entre el montón. Cristo quiere no una parte de nuestra capacidad para amar. Su estándar es que el amor que debemos orientar hacia Él debe superar con creces cualquier otra forma de amor existente. Es de ahí que obtenemos la frase el primer amor, un amor sin mácula que no se restringe en espacio y tiempo, que no debe ser objeto de fuerzas entrópicas, antes bien debe ir de aumento en aumento. Y pregunto, ¿por qué Cristo nos exige que le amemos con tanta fuerza y con tanta pasión? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Cristo exige eso? ¿Será que el Señor es egoísta, que quiere que nada más le amemos a Él y que no amemos al resto? No, el Señor nunca ha dicho que no debemos amar a los demás. Más Él es muy enfático en el hecho que tenemos que amar y honrar a todos los seres humanos en este planeta. Y la premisa básica que nosotros podemos encontrar como cristianos se encuentra en el Génesis, y es que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso esa impronta que Dios puso en nosotros es el agente más dignificante, más grande que el ser humano puede tener. El hecho de que fuimos hechos a su imagen y semejanza. El que usted, cada vez que mira a alguien en la calle, vea la impronta de Dios en él, tiene que llevarle a respetarle y amarle. Esa visión es única en el cristianismo. Los demás vienen de reencarnar de ratas, de moscas, de chivo. Quién sabe qué cantidad de estupideces. Nosotros venimos de la impronta que Cristo puso en nosotros, que es su propia imagen, su propia semejanza. Eso no es decir cualquier cosa. Mientras más elevadas se hacen mis reflexiones sobre el inescrutable e infinito amor de Dios por mí, más compungido me siento. Dicha compunción viene a ser el producto de observar cuán incapaz he sido en amarle como Él me ama. Con todo, si hay un esfuerzo en esta vida que valga más que todos los esfuerzos del mundo juntos, es aquel que haga realidad el deseo de nuestro Creador. Ese elevado deseo de mantenernos en el primer amor de todos los amores. Amarte primero me hace florecer, amarte primero me hace comprender, amarte primero me hace obedecer, amarte primero me hace alabarte, amarte primero me impide negarme a tu voluntad, amarte primero me hace olvidarme de mis pasiones estériles, amarte primero me hace rendirme sin tener que preguntar si es que acaso mi rendición conlleva algún tipo de dolor. Amarte primero debe ser mi primera necesidad, no por favores,
sino por una experiencia que trasciende sobre cualquier otra experiencia. El honor glorioso de saber que ya no vivo yo, sino que tú vives en mí.